nos encontramos en el sur. Buenas tardes para los que se encuentran en el norte. Quería agradecer a las autoridades, a todos los que han hecho posible este tercer Congreso Internacional de Educación, el mundo post-pandemia, el poder de las aulas. Soy la doctora Virginia Confiantini de la Universidad Nacional de Rosario y quería conversar con ustedes de educación entendida desde la racionalidad no lineal. Entender la educación desde la racionalidad no lineal es tratar de pensarla en esta situacionalidad de crisis y de incertidumbre en el cual nos levantamos a fin del año 2019, allá lejos, en China, pero que en marzo ya se había propagado por todo el mundo. La escuela argentina no es ajena ni distante a la situacionalidad pandémica que devela las insolidaridades humanas en lo social, en lo político, en lo económico y también en lo educativo. Nosotros vamos a pensar un dispositivo pedagógico y didáctico para poder tratar de volver a las aulas post-pandemia que he denominado el Kairos educativo. Justamente entendiendo el Kairos educativo desde pensar la educación desde una racionalidad no lineal. Este dispositivo educativo, pedagógico, didáctico, Kairos educativo surge allá lejos, hace tiempo, en el año 2013, en función de una investigación que estábamos realizando, y el Kairos educativo es la resignificación desde la teoría de la complejidad de la clase escolar de Comenius. Este Kairos educativo necesario para nuestras aulas del siglo XXI está basado en una nueva concepción de tiempo, en una nueva concepción de docentes y estudiantes y en una nueva concepción de conocimiento. Las tres aristas o las tres dimensiones están interrelacionadas desde la recursión, desde lo dialógico y desde la construcción de la comunidad de aprendizaje. Dicho esto y enmarcado el Kairos educativo en la epistemología compleja y en la lógica no lineal, siguiendo los aportes de Edgar Morin, de Prigogine, de Freire, de Piaget, vamos a charlar para ver cómo podemos pensarlo para la construcción de esta nueva aula post-pandemia. Igualmente, cuando se pensó este dispositivo ya en el 2013, que no teníamos una situación de pandemia, pero sí teníamos una situación de revisión de nuestra educación. Y sí teníamos una situación de interpelarnos acerca de qué otro modo de relacionarnos con el conocimiento y qué otra clase escolar es necesaria hoy, distinta al dispositivo creado por Comenius, su didáctica magna, que nos sirvió justamente para el siglo XVII. Pero estamos muy lejos de la modernidad clásica y estamos muy lejos del siglo XVII. Entonces, poder pensar la educación y la clase escolar en términos de Kairos educativo habilita una serie de análisis que a mí me gustaría compartir, porque me parece interesante que lo podamos repensar, revisar cada uno, los que estén escuchando esta charla, los que puedan participar en el Congreso, cada uno cómo lo puede revisar en su situacionalidad y en su contexto. Por supuesto que está la teoría del Kairos educativo, la propuesta pedagógica, curricular, didáctica y metodológica desde la teoría de la complejidad. Si hacemos un poquito de historia, los griegos tenían dos concepciones o dos conceptos o dos categorías de análisis para poder nombrar al tiempo. Uno era el dios Cronos y otro es el Kairos. El Cronos deviene de entender el tiempo desde el punto de vista cronológico de la sucesión de los hechos para poder explicar lo que nos estaba pasando en nuestra vida. Pero el Kairos
Dios está entendido desde un tiempo distinto. Es el tiempo de Dios, es un tiempo religioso, es un tiempo sin tiempo. El devenir histórico hizo que nosotros, como humanos, como especie humana, tomásemos la definición del tiempo desde el punto de vista del dios Cronos. Entonces explicamos toda nuestra actividad humana a partir de un tiempo cronológico. Entonces, y el Kairos quedó en lo mitológico, quedó en la Edad Media, pero este tiempo del Kairos, que es el tiempo donde cosas importantes suceden, que es el tiempo de Dios, quedó por fuera de la historia. En este recorrido, y cuando llegamos a la modernidad clásica con Comenio y la construcción del sistema educativo y de la clase escolar, basada en los pilares de la objetividad, el determinismo, la homogeneización, la universalización, categorías todas propias de la modernidad clásica y fundantes del pensamiento de Comenio y de los grandes pensadores de la época, hicieron que se constituya el sistema educativo y la clase escolar desde justamente esta linealidad clásica, una unicidad en la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Esta linealidad clásica nos llega hasta hoy. En realidad se empieza a cuestionar y a interpelar a fin del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los científicos de la época, encabezados por Einstein, se dieron cuenta que esta lógica lineal no daba respuestas al modo de que ellos tenían para poder relacionarse con la naturaleza y con el universo. Einstein, Curie, Freud, Heisenberg se dieron cuenta, Piaget, Vygotsky, Bohr, Pauli, que se dieron cuenta que si seguían utilizando las categorías de análisis de la modernidad clásica, no iban a tener un conocimiento certero, verdadero, real de su relación con la naturaleza. Entonces empezaron a cuestionarse y empezaron a pensar en otras nuevas categorías de análisis para poder relacionarse con el objeto de estudio. Y acá tomo una categoría muy interesante de un filósofo mexicano que se llama Leopoldo Sea, un filósofo de principios del siglo XX, que construye, como nosotros construimos la categoría de kairos educativo, construye su categoría de extrañeza de horizonte. Leopoldo Sea se pregunta, ¿cuándo se nos vuelve extraño el horizonte? ¿Cuándo las cosas de nuestro universo familiar, profesional, institucional, se nos vuelve extraño? Y es justamente eso lo que les pasó a Einstein y compañía. Se les volvió extraño el universo del siglo XX porque estaban utilizando categorías de análisis que se correspondían a la ciencia, pero que no se correspondían al tiempo. Hoy, en el momento que yo estoy grabando este video, 8 de julio, es el cumpleaños de Edgar Morin. Es el cumpleaños número 99 del profesor Edgar Morin. Yo estoy formada con él. Y es justamente esta extrañeza de los grandes pensadores de la historia que nos hacen revisar nuestros horizontes. ¿Y por qué traigo el cumpleaños de Edgar Morin hoy? Porque a fin de la década del 90, Edgar Morin, a pedido de la UNESCO, escribe Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que era una revisión de esta relación sujeto-objeto de conocimiento desde la modernidad clásica hasta hoy. Y como se estaba acercando el siglo XXI, la UNESCO les propone revisar esta educación clásica que estábamos transitando en la década del 90 y que él hiciera una propuesta teórica, metodológica, genuina, viable,
para proponer una educación distinta para los nuevos tiempos que se estaban acercando. Entonces escribe los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. A 20 años de distancia, en el año 2016, se presenta en Manizales, Colombia, el 8º saber, que es el estudio del tiempo. Entonces vamos a ver cómo el tiempo histórico, el tiempo subjetivo, el tiempo educativo, hoy, en pleno siglo XXI, hoy, en una situacionalidad pandémica y hoy, en una situacionalidad para pensar la post-pandemia, cómo este tiempo, insisto, histórico, como este tiempo subjetivo, como este tiempo educativo debería ser revisado para poder volver a nuestras aulas. Estas aulas, que no son la clase escolar que pensó Comenio en la modernidad clásica, a pesar de ser un personaje de ruptura, soy una enamorada de Comenio, no seríamos nosotros si no hubiera estado Comenio, Descartes, Galileo, Newton, Durkheim, Marx, Weber, Foucault, todos los grandes pensadores que en su época hicieron carne las palabras de Leopoldo Sea y extrañaron su horizonte. Hoy el horizonte de las aulas está extrañado. Hoy nosotros, educadores, tenemos que pensar nuestras aulas desde un lugar distinto. ¿Desde qué lugar? Y se me ocurren 3 o 4 cuestiones o 3 o 4 dimensiones de análisis para poder revisar y repensar nuestras aulas. No hay aulas sin sujetos pedagógicos. Entonces, los sujetos pedagógicos tienen que ser revisados a la luz justamente del concepto de sujeto pedagógico. Cambia la relación de verticalidad del docente y del alumno. Hoy, tanto docentes como alumnos, enseñamos y aprendemos. Por eso hablamos de sujetos pedagógicos. La presencialidad del aula, vamos a ver cómo se retoma después de la pandemia. Por eso tenemos que pensar en una presencialidad áulica virtual. Y la virtualidad nos invita a relacionarnos con el conocimiento desde una lógica no lineal. La disciplinarización del saber, construida por Descartes en su discurso del método en la modernidad clásica, hoy en la virtualidad está cuestionada. Por lo tanto, hay que revisar nuestras categorías sobre el sujeto pedagógico, docentes y alumnos. Hay que revisar la lógica disciplinar lineal clásica surgida con Descartes en el discurso del método, que hoy, en una situacionalidad post-pandémica de principios y primeros 20 años del siglo XXI, de estos primeros 20 años del siglo XXI, tienen que ser revisadas. ¿Desde qué lugar? Desde la virtualidad. ¿Desde qué lugar de la virtualidad? Desde nuevas lógicas relacionales con el conocimiento, que no vienen de la linealidad, sino que vienen desde la disrupción no lineal. Y acá me parece interesante tomar a Prigogine, premio Nobel de Química en el año 77, que desde la termodinámica plantea los sistemas alejados del equilibrio, y que estos sistemas alejados del equilibrio, como parecerían como descontrolados, pero tienen nuevas lógicas argumentativas y explicativas para explicar este alejamiento del equilibrio. Por lo tanto, no están pensadas desde la linealidad clásica con una sola respuesta, que admiten una sola respuesta, sino que estos sistemas alejados del equilibrio necesitan y tienen diferentes respuestas. Entonces, me parece interesante retomar los aportes de Prigogine desde la física para pensar que hoy la clase escolar, los sujetos que constituimos las clases escolares, no tenemos una única respuesta para la situacionalidad que se nos presenta. Por lo tanto, hay que pensar
a esta clase escolar como alejada del equilibrio, en donde aparece el azar, la incertidumbre, y como somos sujetos atravesados por nuestra situacionalidad histórica y por nuestra cultura, vamos a tener evidentemente muchas respuestas viables y genuinas para una situacionalidad. Por lo tanto, si estamos pensando en lógicas no lineales desde el punto de vista de la virtualidad y que también se tienen que pensar desde el punto de vista de las aulas presenciales, si tenemos en cuenta que los que enseñamos y los que aprendemos no son solamente esta dicotomía o este discurso taxonómico de que es o el docente que sabe o el alumno que es el que tiene que aprender, y estamos hablando de sujetos pedagógicos, ¿qué entendemos hoy por conocimiento? ¿Y cuál sería esta relación entre los sujetos enseñantes y aprendientes, que son los sujetos pedagógicos, en este sistema alejado del equilibrio que no admite una única respuesta, sino todas las respuestas posibles en función de los sujetos intervinientes, y cómo este conocimiento tiene que ser construido y deconstruido para poder enseñarlo y aprender? Por lo tanto, cambia el dispositivo didáctico de la clase escolar comeniana, con todos los beneficios y con la ruptura epistémica que planteó Comenio en su modernidad clásica, pero hoy deberíamos revisarlo a la luz del kairos educativo. Este kairos educativo en donde la categoría importante, si bien son todas, la que determina la distinción es el tiempo. El tiempo propio de construcción de los conocimientos, de construcción de los aprendizajes de este sujeto pedagógico en este contexto con este conocimiento. ¿Cómo aprendemos y cómo enseñamos? A partir de una comunidad de aprendizaje y a partir de instalar la duda y la investigación como dispositivos pedagógicos, didácticos y metodológicos. ¿Cómo pensar este kairos educativo en nuestras aulas? Porque si bien es un dispositivo teórico, es pensado y se pudo evidenciar en la práctica, porque en realidad esta definición de kairos educativo surge de mi investigación doctoral. Por lo tanto, es un dispositivo que está utilizado y que yo lo utilizo hace muchísimos años, en realidad hace más de 20 años, en mis diferentes clases escolares, universitarias y no universitarias, en donde el conocimiento se plantea desde el lugar de la recursión, desde el diálogo de saberes y desde la construcción, deconstrucción y reconstrucción permanente en una situacionalidad histórica entre los sujetos intervinientes. Por lo tanto, el tiempo no es cronológico. El tiempo que transcurre por fuera del kairos educativo determina el tiempo histórico. Porque el kairos educativo, mientras que estamos en la clase escolar, en esta clase escolar resignificada de Comenio, el tiempo transcurre de otra manera, porque es un tiempo subjetivo, porque es un tiempo cognitivo, porque es un tiempo pedagógico. Por lo tanto, no podemos pensar este kairos educativo y reducirlo desde un tiempo cronológico a una linealidad clásica, sino que este kairos educativo, con el aporte de los pensadores de rupturas, desde las lógicas no lineales que aparecieron con Freud a la cabeza a fin del siglo XIX y que continúan con los físicos, matemáticos y químicos de principios del siglo XX, nos interpelan y nos ayudan a pensar que otra educación sí es posible, que otra relación con el conocimiento sí es posible, porque los sistemas alejados del equilibrio no entienden la relación unidireccional, como la planteaba el conductismo, por ejemplo, frente a un estímulo, una única respuesta que estaba previamente determinada. Los sistemas alejados del equilibrio
pensados en el kairos educativo nos invitan a pensar en la singularidad subjetiva. No todos aprendemos de la misma manera. Las aulas son diversas, las aulas son inclusivas, las aulas son diferentes, porque somos sujetos atravesados por nuestra historia, por nuestra subjetividad, por nuestra cultura. Entonces me parece importante y una interpelación urgente de que los que estamos pensando otra educación que no transmita críticamente, sino que transmita para construir procesos metacognitivos para poder apropiarnos del conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. Pensemos en alternativas viables y genuinas que podemos posibilitar desde el kairos educativo para que otra educación, otros sujetos y otras relaciones con el conocimiento, no vinculados a la lógica lineal, no vinculadas a un pensamiento simple, no vinculados a una transmisión acrítica, se pueda generar a partir de esta situacionalidad histórica que nos está tocando vivir. Pero independientemente de la situacionalidad histórica que nos está tocando vivir, tenemos que pensar que el siglo XXI exige otro tipo de educación, que nuestras infancias y nuestras adolescencias necesitan otro tipo de relación con el conocimiento. Y acá tomamos un término importante de Piaget, cuando en su epistemología genética y en toda su construcción teórica, no solamente habla de los estadios de la evolución de la inteligencia, sino que él habla de la filogénesis y la ontogénesis, que son muy importantes para poder pensar la relación con el conocimiento. Sabemos los que hacemos los seminarios, los que estudiamos las infancias o los que planteamos desde el punto de vista los seminarios educativos desde el estudio justamente de las infancias. Hoy, si bien la infancia es un concepto moderno que surge en la modernidad clásica, ese concepto de infancia en la modernidad clásica estaba pensado desde el punto de vista singular. Hoy sabemos que nuestras infancias y nuestras adolescencias no son homogéneas y que todos transitamos las infancias y las adolescencias de diferente manera. Por eso no podemos hablar de infancia o de adolescencia en singular, sino que tenemos que pensarlas en plural. Como tenemos una pluralidad de infancias y como tenemos una pluralidad de adolescencias, la exigencia como educadores y la interpelación social, responsable, ética y moral como educadores es pensar justamente en la diversidad. Y la diversidad no es lineal, porque la modernidad clásica trató de borrar la diversidad planteando un discurso homogéneo. No es criticable ni discutible, hoy a 500 años de distancia lo estamos revisando porque lo que justamente cambió, retomamos de nuevo a Leopoldo Sea, es la extrañeza de horizonte. La homogeneidad y la linealidad le sirvieron a Comenius para crear su dispositivo pedagógico didáctico de la clase escolar, universal, objetiva y homogénea. Hoy esa clase escolar se debería realizar, y se debería realizar justamente a partir de las nuevas líneas de investigación que desde las otras ciencias nos posibilitan pensar el hecho educativo. El hecho educativo pensado desde el kairos educativo, tenemos una resignificación del tiempo desde el kairos, una resignificación del docente y el alumno desde los sujetos pedagógicos, una revisión de la clase escolar desde el kairos, desde la presencialidad y también desde la virtualidad. Y que esta relación de estos sujetos en este tiempo distinto del kairos, relacionados con el conocimiento, necesariamente necesita, valga la redundancia, lógicas no lineales para poder pensar en situación el siglo XXI. Y estas lógicas no lineales vienen de la mano de los sistemas alejados del equilibrio con respuestas múltiples a una misma situación
y desde la transdisciplina. La transdisciplina nos invita desde el diálogo de saberes, tomando el diálogo como una relación de horizontalidad, como lo planteaba Freire, nos invita a pensar en que hoy sería necio incluir solamente en el discurso educativo y en el discurso áulico los conocimientos occidentales y cristianos. Hoy otros conocimientos nativos, mitológicos, religiosos, occidentales, orientales, son necesarios para construir entre todos la tolerancia cognitiva. Y no nos tenemos que olvidar de la responsabilidad ética y moral de los que estamos a cargo de revisar y de repensar conjuntamente con nuestros estudiantes y con la sociedad toda esta nueva educación para el siglo XXI. La interpelación entonces, estimados amigos, es poder pensar en otro dispositivo pedagógico y didáctico, revisando las lógicas no lineales o incorporando las lógicas no lineales, la relación transdisciplinaria y una revisión del tiempo en el kairos educativos, construyendo aprendizajes genuinos, situados, que nos lleven a pensar una sociedad más solidaria y tolerante cognitivamente. Muchas gracias.